falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Hola, ¿cómo están? Esto es El Tornillo y hoy en un alarde de tecnología, yo voy a estar aquí en los estudios y Sergio Berestein, que está en una misión especial, pero fuera de las fronteras argentinas. No piense que estamos haciendo espionaje, qué sé yo, porque ñácate, ¿no? Sino está en una misión especial detrás o tras las fronteras argentinas y vamos a comunicarnos con él. Pero primero hay algunas cositas que me gustaría charlar con ustedes de lo que está pasando últimamente, ¿no? Es un gobierno que está exhibiendo contradicciones fuertes, pero quizás la contradicción fundamental empieza cuando uno hace antipolítica para hacer política. Y eso es una contradicción que es de hecho, ¿no es cierto? Porque ¿cómo vas a hacer política si estás haciendo antipolítica? Y por eso es lo que uno puede visualizar como una grieta, ¿no?, que se está manifestando a medida que el gobierno avanza. Y especialmente, ¿no?, cuando los frutos económicos no llegan. Entonces empieza el mal humor. Y entonces del mal humor surgen las internas. Y de las internas surge la filtración de la información, ¿cierto? Y a partir de ahí después aparece quizás el rasgo más importante negativo que tiene la antipolítica. Como en general los políticos de la antipolítica son outsiders y son marginales al sistema político, ¿no es cierto?, en un punto, son amateurs, no tienen una estructura que los contenga, casi les diría que se arma una especie de libre mercado, ¿no es cierto?, de la interna en su intensidad, ¿no? Y finalmente el mismo presidente, ¿no es cierto?, se ve compelido a apoyar, a sostener y a defender, ¿no es cierto?, a sus miembros cuestionados, porque es tan poco y es tan chico esta cuestión del gobierno, es un gabinete tan limitado, ¿no?, a su hermana, a sus amigos, que cualquier cosa que uno vea en negativo, diga en negativo del gobierno, el gobierno puede pensar que viene en realidad por el presidente, ¿no? O en este caso por la hermana, porque estamos en una especie de presidencia Géminis, ¿no? Ese signo del horóscopo que son los hermanos mellizos. En este caso no son mellizos, pero sí son socios políticos, como nunca en la Argentina se dio casi, uno diría, esta relación política entre hermanos. Muy importante, muy decisiva. Y en eso aparece obviamente el caso Adorni, que es un caso, casi les diría, de una exuberancia tal, donde el electorado mismo empieza a interesarse por ponerse en el lugar de detectives, ¿no? Uno charla con la gente y dice, pero ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Tiene las propiedades? ¿Por qué hizo esto? ¿Y por qué no lo saca? Mira, entonces todos somos sociólogos, politólogos, detectives, investigadores, jueces. Y es un caso de nunca acabar, ¿no? Nunca acabar. Y ahí está la opinión pública centralizada, focalizada, y el gobierno paralizado en estos términos. Vamos a ver si podemos conectarnos con Sergio Berestein, ¿les parece? Sergio, ¿me escuchás? Hola Luis, abrazo muy grande. Esto es impresionante. Los técnicos de aquí son geniales. ¿Cómo estás? Muy bien, escuchándote atentamente, siguiendo obviamente las Muy bien, muy bien. vicisitudes de Adorni, que Genial. está llegando, me parece, a una situación bastante singular, ¿no? Porque el gobierno pierde sosteniéndolo, pierde dejándolo ir. Estiraron tanto la decisión que me parece que se quedaron sin margen de acción. Yo te escuchaba atentamente y pensaba comparativamente, ¿no?, otros casos de outsiders A ver. que terminan relativamente exitosamente la gestión, aun cuando no logren la reelección, como el caso de Bolsonaro, ¿no? Fíjate que Bolsonaro armó un gabinete experimentado, trajo gente con más, obviamente, recorrido que él en la política, nombró figuras del entorno más tradicional de la política brasileña y pactó con el centrado, ¿no?, con ese segmento crítico
representantes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que te da gobernabilidad y que representa a la moderación en la política brasileña, ¿no? Eso le permitió a él gobernar, tener Y aquí gobernabilidad. sucedió lo contrario, vos dirías, ¿no? Porque la salida de Franco, bueno, la eyección de Bullrich hacia el Senado, ¿no? Claro. Son temitas. Hay en este gobierno alguna tendencia también a pactar con el establishment, a incorporar a ministros del PRO, ¿no? 5 de los 9 ministros tuvieron cargos relevantes en el gobierno de Mauricio Macri. Ajá. La figura de Patricia, la alianza con los gobernadores peronistas del Gran Norte, con los radicales de Mendoza y Corrientes en particular. Hay como una corriente muy pragmática que yo creo que en el gobierno está representada sobre todo ahora por los primos Menem, ¿no? Y al mismo tiempo está generando tensión la parte más dogmática del gobierno. La furia. Bueno, claro, tanto en el presidente en la parte económica como en Karina en la construcción política. Y allí me parece que está la contradicción, porque es la propia lógica de la gestión la que te obliga al pragmatismo y es un poco el espíritu original del mileísmo lo que tiende justamente a lo contrario, ¿no? A las posturas más ideológicas. Totalmente. Ahora Y pareciera esa que... contradicción suena mal, ¿no? Claro, parecía que, digamos, un poco la caída en la secuela, sea mucha, sea poca, no importa, como que han cerrado un poco al presidente, ¿no? Esas 17 horas tuiteando durante Pascua, esa cuestión de casi querer dominar el espacio virtual, ¿no? Y como desentenderse un poco de la realidad de las cosas, ¿no? Porque yo puedo decir esa pared no existe hasta que me hago un chichón bárbaro, ¿no? Pegándome contra ella. Algo de eso pareciera haber, ¿no? ¿Y vos por qué decís, por qué pensás que está semejante apoyo a Milei, ¿no? A Adorni, ¿no? Y a Adorni se pide ley, por supuesto, pero ¿por qué pensás? Porque realmente hoy está todo el gobierno siendo fusible de Adorni, ¿no? Yo creo que en tu fallido, Luis, está la respuesta, porque el gobierno o los Milei se protegen a ellos mismos, tienen una visión muy conspirativa de la política, creen que, por ejemplo, la corrida cambiaria del año pasado se debe a una conspiración para echarlos del poder, cuando en realidad, si te fijas en todas las elecciones en la Argentina, hay corrida, hay dualización de carteras, ¿no? Siempre, es una cuestión de ciclo Nosotros económico. Claro. ¿Te acordás que entrevistamos a Marina del Polleto a mitad de año, en junio, y nos dijo, y sí, seguramente va a haber organización? Porque todos los economistas lo saben, incluyendo Milei. Es muy raro que Milei interprete la dolarización de activos del año pasado como una conspiración contra él, porque cuando él no estaba pasaba exactamente lo mismo. Incluso en el año 95, haciendo un poquito de historia, con la convertibilidad, con un Menem que buscaba la reelección, como consecuencia de la crisis del tequila en México, bueno, la corrida fue brutal y se resolvió simplemente cuando Menem logró la reelección. Hasta ese momento perdía reservas de forma impresionante el Banco Central, insisto, con un régimen de convertibilidad, con Cavallo nada menos de ministro, Nada menos. con Menem pasando por su mejor momento, ¿no? Entonces, es raro que el gobierno esté convencido que lo quisieron voltear, cuando en realidad es un comportamiento de los agentes económicos totalmente normal, ¿no? Totalmente, tenías el contexto internacional, no tenías que ir a ninguna, ¿no es cierto?, conspiración, Sergio, porque vos lo que tenías ahí era realmente un entorno y un contorno internacional que te afectaba, por ejemplo, las expectativas de inflación, ¿no? Entonces, Claro. hay como una necesidad de buscar el enemigo tanto para armar tu poder, ¿no es cierto? Esta cuestión de amigo-enemigo de Carl Schmitt, pero también la cuestión de dominar el espacio virtual, ¿no? No tener ninguna opinión relevante que pueda ser alternativa, ¿no? Como la Ferrari es mía, la virtualidad es mía, Twitter es mío, ¿no? Y en eso ahí los periodistas me parece que entran como el villano favorito. Pero claro, este gobierno de superhéroes, el villano favorito resultó ser Adorni. Fíjate qué interesante la frustración que muestra el presidente
justamente porque no puede controlar la conversación pública, ¿no? Perdió totalmente la capacidad de influir en cómo estamos pensando y en qué estamos hablando los argentinos. Y una evidencia de eso fue que la semana pasada el presidente convocó al ex SECAL, ahora el Palacio de Libertad, el Palacio del Correo, yo creo que va a terminar en algún momento llamándose como era el nombre original, ¿no? El Palacio del Correo, a una conferencia en la cual hablaba mal de Keynes, ¿no? Así es. Al cual llamó sicario de la política. Sí. En una realmente, primero, manifestación en el medio de esta crisis, hablar Claro, de eso quiere decir desconexión, que ¿no? Desconexión. Estamos hablando de algo que a Aparte, nadie le interesa. sí, hay una cosa Segundo, que me llamó la atención, ¿no? A ver. Claro. Hay El una cosa que presidente me está llamó- armando argumentos académicos cuando Sí. está siendo presidente. O sea, se pone a leer y a criticar a autores, cuando en realidad, cuando sos presidente, a vos te consta, Luis, no tenés tiempo No, de para nada, de nada, ¿no? Estás todo el tiempo corriendo, Totalmente. obviamente con una agenda dada, no tenés vida personal, a lo sumo tenés tiempo para Sí, comer, claro. no siempre, digamos. Y encima en el artículo después, ¿no? Ahí se sacan las ganas de decir que esto lo tiene fundamentado en ecuaciones, pero las ecuaciones no están en el Journal of Political Economy, sino en la remera de Tronco, que supongo que es un militante. Bueno, ¿no? claro, sí. Es como un poquito de desconexión. Y hay una cuestión que, bueno, esto es para los que les gustan los detalles académicos, ¿no? Sí, el tratado, digamos, el libro de Keynes es del 36, ¿cierto? Claro. Pero en el 33, el New York Times lo invita a Keynes que le dé algunas sugerencias al presidente Roosevelt, que asume en el 33. Claro. Y está, ¿no es cierto?, el decálogo de consejos que le da Keynes a Roosevelt. Así que sí, en el New Deal tuvo intervención Keynes, ¿no es cierto? Pero son detalles. Entonces, digo, el presidente perdiendo tiempo en estas cuestiones académicas, ¿no? En donde aparentemente para él le dan la legitimidad del presidente. La legitimidad del presidente se le dieron los votos y se le ha dado la opinión pública. Y me parece que ahí el problema de ser un gobierno de la opinión pública es cuando el gobierno deja de gobernar la opinión pública. O por lo menos este gobierno, ¿no? Pero tiene la contracara, un gobierno de la opinión pública es tanto cuando gobierna la opinión pública como cuando la opinión pública lo empieza a gobernar. Ahora, Luis, hay pocos intelectuales más influyentes en la política pública, no solamente de Occidente, de todo el mundo, como Keynes en los últimos 100 años. Uno diría, ¿no? Y más en las crisis. Y más en las crisis de subconsumo, ¿no? Claro, en las crisis o sea, del 2009... sacó a Estados Unidos. Totalmente. ¿Y la cuarentena? ¿Qué hubiera sido la cuarentena sin Keynes? ¿Qué Pero hacíamos? lógico. ¿Eh? Entonces, la verdad que dar ese debate, cuando haces un debate académico, lo que buscas en general es discutir con los que piensan distinto a vos. El presidente se rodea de gente que piensa Claro. igual a él. O sea, Sí, no quiere llamarlo ser- fascineroso es un poco mucho, ¿no? A Lord Keynes. Ahora, Bueno. Sergio, a ver un punto, ¿no? Porque, a ver, siendo un gobierno de outsiders, ¿no? El electorado eligió a Milei también por sus formas. ¿eh? Ahora, no le podés pedir, ¿no es cierto?, a una persona que es extrovertida, ¿no es cierto?, que aparezca como un tipo serio y riguroso. No le podés pedir a un tipo, ¿no es cierto?, que es introvertido, que aparezca dicharachero. No le podés pedir a un presidente con estos modales que después sea Carlos III, ¿no es cierto?, con sus sutilezas frente a Trump, ¿no? Y me parece que esta contradicción del electorado de Milei se está viviendo, ¿no? Porque era un electorado que quería cambio, pero también es un electorado que levantaba la bandera republicana, ¿no? Entonces, en el gobierno de los outsiders vos elegiste a estos, ¿no? Y estos son como son, ¿no? Y no tienen ningún prurito y no tienen esta cuestión de las sutilezas que algunos podrían llamar, ¿no es cierto?, institucionales y que para ellos son de ñoños republicanos. Yo creo que el papel más cómodo para el outsider es ser oposición, no gobierno, Luis. Es con lo que pasó aquí en Confusor y veremos cómo Eso es muy bueno. pasa ahora. Eso es muy bueno. Cuando el gobierno fue un gobierno de oposición, ¿viste? Que era cuando no tenía poder, le fue mucho mejor. Así es. Ahora, ser gobierno es muy difícil. Implica Parece, ¿no? criterio de responsabilidad, la necesidad de acordar, la necesidad de manejarte en un marco de reglas que vos no son dadas y que te obligan a, naturalmente, bueno, mantener un conjunto de formalidades que son muchas veces contradictorias con Totalmente.
ética y también con el contenido de los discursos antipolítica, ¿no? Entonces, el problema de Milei es que ganó. Y ahora tiene que gobernar con las reglas del juego, no con las Totalmente. cosas que a él le Totalmente. gustaría que existieran. Totalmente. Y Me su parece que hay éxito en la otra- fase negativa, en la fase de destrucción, ¿no es cierto? Llega a su cenit y ahora debería pasarse a la fase de construcción, a la fase de consenso. Y la estamos viendo como muy, muy dificultosa, ¿no? Así que, Sergito, muchas gracias. Seguimos en Un contacto. placer. Bueno, seguimos en el tornillo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Segundo bloque de El Tornillo y tenemos el honor enorme de entrevistar a Luis Costa. Luis Costa, a ver, aparte de ser un encuestador que podríamos decir que es uno de los mejores encuestadores de la Argentina, es un sociólogo que está apasionado de un autor, una pasión que comparto en realidad con él, pero él es un especialista en uno de los sociólogos quizás más importantes del siglo pasado y con proyecciones de este siglo, ¿no? Niklas Luhmann, el sociólogo del análisis sistémico. Pero acá vamos a mezclar todo. Gracias, Luis, por venir Gracias al programa. por invitarme a la Entonces, introducción. No, por favor. Y también con él tuvimos un mentor, un gran amigo, que fue Manuel Morea Araujo. Y que con Luis lo recordamos, si no es diariamente, día por medio. Y personalmente lo recordamos todos los días. Así que bueno. Luis, ¿no? Hubo un cambio en la opinión pública con la llegada de Milei. La misma, me parece, opinión pública se dio cuenta. ¿Qué hemos hecho? ¿Hay un cambio dentro del cambio? ¿Vos ves rupturas, continuidades? Contame un poco eso. Bueno, mira, vos y yo nos preocupa un tema que es muy importante, que es que en general el análisis político de opinión pública de Argentina o del mundo, ¿no? Hay como una especie de torneo a ver quién detecta el cambio más rápido, ¿no? O sea, como que el análisis sociológico o social en general de las ciencias sociales ha perdido sus viejos anhelos del siglo XIX y XX de análisis estructural, el rol de la cultura, ¿no? Inclusive, por ejemplo, no sé, las primeras versiones de la sociología argentina con ingenieros o Ramos Mejía, que le preocupaba la pérdida del individuo en la masa. Ahora parece como que hay una explosión de análisis de buscar el individuo en donde se pueda, ¿no? Entonces, como ya del cambio hay suficiente, podemos tratar de pensar un poco de continuidad, Dale, ¿cierto? dale, por donde quieras. Entonces, si pensamos en la idea de, digamos, si hay algún tipo de mutación de la opinión pública, me parece que hay dos niveles para analizar digamos, la posibilidad del cambio. Una es una más estructural, si querés, no por ser hiperestructuralista y que nos pase lo que le criticaban a Parsons, de que su sistema no se podía mover después, pero... No había acción, era un sistema sin acción. Claro, como digamos, podríamos pensar que, o recordarle a la gente que los rastros que las elecciones que dejan cada 2 años, yo tengo que hacer muchos más cálculos y vos rápidamente te das cuenta, yo tengo que hacer mucha más complejidad Ay, por favor. para darme cuenta de lo que vos te das cuenta Acá el de manera más protagonista somos, sencilla, dale. pero la idea es que en realidad el voto muta cada 2 años mucho menos de lo que se cree, ¿no? O sea que eso quiere decir que hay una estructura de voto bastante estable, que podríamos definir a grandes rasgos, y ya que lo nombraste a Manuel Morea Araujo, en una tensión entre peronismo y antiperonismo, que por detrás en realidad lo que tiene, y se sostiene todavía, es una tensión entre clases bajas, o sea, sectores populares, y clases medias para arriba, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es... No, pará. Lo que me está diciendo es que los individuos no están como en un supermercado esperando que llegue por el parlante, ¿no es cierto?, una especie de tentación publicitaria. y van a votar. Lamentablemente no. Lo que es interesante es que las ciencias sociales empezaron Pensando. denunciando Claro. una situación en la cual las personas no era el mejor método para describir la complejidad social, sino que la complejidad social era la que le daba forma a los individuos que creían que eran sujetos que tomaban sus propias decisiones, pero en realidad estaban en un cuerpo que Totalmente. que les Totalmente. pasaba por encima. Totalmente. Todo eso ha sido olvidado, o en todo caso los sociólogos salen de la facultad y rápidamente pasan a hablar de otro tema. Cuando llegan al mercado. Claro. Pero si estiramos esta idea sobre el caso de Milei, en realidad podríamos hacernos la pregunta de
qué parte de esa estructura que se mueve menos es la que se estaría, si es que se está, resquebrajando. Ok, entonces hay dos polos, vos dirías, Sí. o dos conglomerados, ¿no? Que básicamente Yo no, están- los datos lo dicen. los ¿no? datos. Claro, los recordémoslo. datos. Vos porque estás reflejando es lo que una dice teoría tuya los datos mía. duros, los datos Sí. duros. No, los datos duros te dicen que hay dos conglomerados y que básicamente la estratificación es la que divide, ¿no es cierto?, Exacto. estos dos. Sí. Hay un corte por ahí por la clase media baja, ¿no? Y que divide estos dos estratos, los estratos más populares y los estratos Perdón, más recordémosle a la acomodados. gente que cualquier gran ciudad tiene voto antiperonista en el centro de su ciudad. Como casi todas las ciudades tienen algún tipo de conurbano, el voto peronista en esos conurbanos sube. Es una cosa sistemática, así. ¿no? Eso explican no los datos de encuestas, los datos electorales, ¿no es cierto? Que son los datos duros, porque eso refleja en sí cómo la gente finalmente Es el censo ¿no? del voto. transformó sus opiniones en conducta. Conducta que se repite. Y conducta Ahí hay que un se dato repite. sociológico Bueno, entonces se relevante. repite hace mucho tiempo. Hace muchísimos años. Por eso es la idea de que la gente define los votos en el último momento de la semana. Es una excusa. Por ejemplo, bueno, no sé, sería... Es una excusa si pifian. Bueno, no sé, eso Eso lo digo yo que no hago encuestas. me cuesta externalizarlo en una generalización, pero sí que sería interesante, por ejemplo, contrastar en los casos extremos. A veces en la estadística uno tiene que recurrir a eso, ¿no? Claro. Sería como que, bueno, en San Isidro y La Matanza, toda la gente al mismo tiempo hace 70 años que la última semana se decide para el mismo lugar. Sí, claro. ¿No? Medio Que raro. uno lo puede llevar al extremo y llevarlo ahí. Entonces, pero volviendo a la pregunta de Milei, sería, Sí. Milei ha hiperexplotado esta tensión social entre peronismo y antiperonismo, con algunos detalles, variaciones, porque recordemos que Milei surge como una especie de rerobo del voto peronista, que un poco está licuado en la elección del Totalmente, año pasado. Eso Realmente. Entonces, se ha licuado, ¿no? El electorado no es ambiguo, el que fue ambiguo fue Milei. Por eso pudo. Claro, porque en realidad Maquillar. él se comportó en muchísimos conurbanos, por eso yo hablaba de varios Conurbanos. conurbanos. O sea, la idea de sectores populares que rodean a las ciudades donde hay mucho trabajo no es un invento del peronismo de la provincia de Buenos Aires, es un fenómeno nacional Pareciera que no. y de muchos otros países, ¿no? Pero la pregunta es si Milei ha sido muy inteligente en explotar al máximo esta tensión. Milei en la última elección, recordémoslo, dejó de ser una especie de mix de voto peronista y voto de clase Dejó de ser media. transversal. Dejó de cierta transversalidad y pasó él a ser, como yo publiqué en La Nación, Sí. pasó a ser el Macri del 2015-2017. O sea que él pasó a ser el representante, el epítome del voto O antiperonista. sea, el lila sigue siendo lila, pero si uno lo mira bien es amarillo ahora. Digamos, Bueno, por la podemos, banda. ya que lo nombraste a Luhmann. Hay una Dale, diferencia importante Por favor. entre, como diría el mismo Luhmann, entre estructura y semántica. La estructura son los comportamientos que efectivamente la sociedad produce. Por ejemplo, formas de ver las cosas, Totalmente. lo aceptable, lo no aceptable, Y las que a veces no son modas, conscientes de la gente. Por ahí Claro. actúan, pero. Y ahí viene la explicación. donde también estamos incluidos nosotros, por más que lo expliquemos. Bueno, absolutamente, por ahí los peores. Que porque yo somos los que más use adentro traje de estamos. este color y no de otro, que el traje tenga cierto corte, Claro, ¿no? claro. Pero al mismo tiempo, Interesante. uno podría decir, bueno, hay un comportamiento estructural del voto que es explicado, ¿no? O es explicado por las mismas personas que lo llevan adelante, sin la capacidad de dar un detalle. No es que el votante de la Libertad Avanza, que antes era el votante del PRO, tiene por qué tener la capacidad de explicar, De explicar. qué es lo que le pasa. Es como si fuera que un cardiólogo le pide a su paciente Claro. que explique en qué consiste las condiciones de su enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces, el punto acá, básicamente, si lo Entonces, trasladamos... políticamente, el individuo o el elector. No o el tiene que por qué sea, tener la capacidad no de tiene por qué explicar. no tiene por qué ser un sociólogo. No, lo que sí, lo que tienen que hacer los que se dedican al tema este, a profundizar un poquito más Claro. en ver las Claro, continuidades. porque Eso no es tan descansarían en decirle ustedes de tal y de tal, pero qué Claro. bien, ¿no? ¿Y qué Por piensan? claro, por eso los argumentos como, bueno, la gente ahora qué está pensando y qué le pasa, podría pasar que después de este episodio la gente entonces piense, ese tipo de argumentaciones más bien psicológicas no son muy nutritivas para dar cuenta de la complejidad Claro. social. Entonces, claro, Pero, mucha gente le encantaría decir, cambió todo, ¿no? Pero a veces bueno, hay es- una tentación de eso.
Es la Pero tentación podemos asegurar a las general, ¿no? personas que están viendo que en realidad, lamentablemente, la sociedad es un cuerpo, es una estructura que cambia mucho menos. Si no, no podría funcionar. Es un fenómeno inercial. Claro. Si no, no estaría yo sentado aquí. No, pero por ejemplo, Un poco ahí. pero mira, Luis, por ejemplo, imaginen, uno puede llevarlo esto a prácticas concretas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que vos todos los días salís a la calle y no sabés si ahora la luz roja es para avanzar al semáforo o es la verde, porque depende del día. O no sabés si podés saludar a las personas igual que no, y empezás a dudar de quien te cruzás en la calle que te puede asesinar. Esa sería una estructura social cuyas expectativas estarían cambiando todo el tiempo y estarían Claro, mutando. eso ¿no? sí sería realmente anómico. Claro, pero la sociedad tiene comportamientos estructurales más allá de lo que los propios protagonistas tengan la capacidad de describir. Entonces, bueno, volviendo al tema de Milei, si lo trasladamos a una cuestión estructural, Milei se ha encargado digamos, de forzar al máximo estas tensiones, ¿no? Sí. Milei es toda una especie de surfer, va surfeando. Sí, pero va surfeando sobre ¿Verdad? la base de una tensión Eso es, sobre unas olas que están. que nunca resuelve. O sea, A que ver. él la sostiene. Entonces, él es inteligente, ¿no? Como estrategia, porque Bueno, es interesante, ¿no? Es con presidente, nada, uno claro. podría decir. Bueno, pero tiene un logro muy interesante en haber forzado al máximo esta tensión social. Pero esta tensión social tiene formatos, si querés, más bien, un poco podríamos ir más para el lado de Hegel, ¿no? Es decir, A la ver. idea de la contraposición, ¿no? Es decir, es una forma de sostener el apoyo de los propios sobre la base del contraste. O sea, es en los otros que construye la identidad propia. O sea, en la chispa que produce el conflicto continuo, ahí aparece una cosa que es Milei. Claro. Pero ¿eso qué hace? Garantiza a los propios y garantiza a la oposición. Claro, claro. O sea que la condición de sostener una aprobación de gestión que no baja es que al mismo tiempo no suba. Porque el otro 50% te encargas de decirle las peores cosas como para que nunca quiera votarte bajo ningún tipo de condición. ¿No es cierto? Totalmente. Entonces, si Entonces tu Milei enemigo te baja, constituye, de alguna manera. es en tu enemigo, La porque constitución. como diría también Luhmann, establece una tensión entre partes sobre criterios morales, como el mismo presidente lo dice. De Pero Manuel- uno lo podría de traducir. Manuel Manial. ¿Qué significan los criterios morales en un proceso de comunicación masiva? Es una tensión Claro. que lo que garantiza, cuando vos pones, dice Luhmann, ¿no? Cuando vos pones la moral arriba de la mesa, lo único que te garantiza es conflicto. Claro, porque hay otra moral que está, ¿no? Que Porque- podría ser calificada como la claro. antimoral o no moral. Sin embargo, vas del otro lado y lo moral es él. Claro, pero garantiza la tensión, exacto. Garantiza la atención. y la Entonces, supervivencia de los dos lados. bueno, ahora, entonces, si Milei baja, no baja por el sostenimiento recurrente de su oposición, que vamos a poder decir a grandes rasgos, alrededor de 5 de cada 10, Ajá. sino que cuando baja, bajan los propios. Entonces ahí, esa construcción de 50-50, de que yo soy esto porque no soy los del contrario, solo puede sobrevivir exitosamente a largo plazo si vos transformás al país en una especie de Suiza económica. Claro, ¿no? claro. Entonces, el punto que bajo la condición cuando cae, no es que cae porque los que están enfrente ahora ya no te quieren. Los que están enfrente siempre están enfrente. Se Punto. habló mucho de que Milei no bajaba, pero también debemos recordar que tampoco subía. Milei nunca Ok. llegó a tener 70% de aprobación Jamás. de gestión. Que Bueno, sí lo tuvieron otros. sí lo tuvo, lo El- tuvo Néstor Kirchner, Sí. en algún momento Menem, ¿no? Digamos, mirando sí. las series históricas Sí. de Manuel. Sí, los dos fueron, en algún momento fueron más al centro, ¿no? O buscando alguna transversalidad que Claro, Ahora, bueno. eso no quita, ¿no es cierto?, que los acontecimientos produzcan altibajos, pero se dan dentro de, como decís, dentro del mismo polo de Milei, y por eso empiezan a aparecer algunos Teran, ¿no? En el Sí. espejito retrovisor de Milei. ¿No? Digo Teran porque es un gato y un pato, ¿no? Empieza a aparecer o Macri o la misma Bullrich, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves eso? Y a partir del caso Adorni, que bueno, se habla, ¿tuvo tanto impacto el caso Adorni? ¿Vos ves algo ahí? Bueno, es un tema de discusión Complejo. pública que tiene una tensión general, probablemente, digamos, de los casos más llamativos de la política. Es ¿no? inédito en un punto O del sea, ¿no? y además ¿Es un podríamos... caso puntual que, sin embargo, irradia de una manera? No, me parece lo que es A ver. interesante porque es interesante para el análisis, me parece, correrse de la idea de, bueno, yo, por ejemplo, yo no trabajo de saber si Adorni es culpable o no.
No, yo no tengo capacidad. Pero sí no somos detectives. podemos trabajar nosotros, decir, bueno, cuánto el tema es relevante en el público, pareciera que el tema es excesivamente relevante, y al no tener solución, el tema circula por los medios de comunicación, como no se resuelve, bajo una necesidad obsesiva de los medios de comunicación por actualizar la noticia sobre Adorni. Siempre hay un tema nuevo. Sí, casi un día como un asesinato, ¿viste? Como Claro. algo, un asesinato de una figura popular. Pero ¿no? un asesinato, por ejemplo, termina. En todo caso, podría seguir el caso de qué se sabe sobre, ¿Qué se sabe? sobre el asesinato. Pero en el caso de él, como no se resuelve, el otro día Es el un presidente cadáver también decía, bueno, pero vieron, no se habló más de Esper. Claro, no se habló más de Esper porque el tema Listo. salió. Este es un cadáver insepulto. O sea, con esa experiencia él podría haber dicho, bueno, la única manera de apagar este tema es sacándolo. Así. Del medio al tema, ¿no? Sí, bueno, pero Habrá eso- muchas maneras de sacarlo, pero el tema, lo que es relevante socialmente o sociológicamente Sí, o sí, de sí, las lo que ciencias estamos sociales hablando. es cómo es que el tema tiene una capacidad de los medios de comunicación de ser actualizado constantemente. Continúe. Porque los medios de comunicación, volviendo a nombrar a Luhmann, se dedican a una sola cosa. Se dedican a muchas, pero en Muchas. esencia es una la que hacen. Son el único ámbito de la sociedad que se encarga de transmitir novedades a nivel masivo. Totalmente. Vende noticias. Cuando vos transmitís una noticia, esa noticia, una vez que la transmitiste, desapareció como novedad. ¿Y qué es lo que la reemplaza? Otra novedad. Otra novedad. Como el tema Adorni no se resuelve, lo único que lo mantiene vivo es una novedad tras de la otra. Entonces, Son bueno, como ellos- oleadas de los zulúes que vienen atacando, ¿no? Claro, entonces todo es actualizado. Una nueva obra en la casa, digamos que no sé, eso es lo que están diciendo, pero si una no nueva importa, obra en la es lo que casa, hay. si lo pagó en 2 partes o 3, esas son todas actualizaciones sobre el caso. Sí, sí. Y En que la llevan cual el a la presidente- discusión a ver quién sabe más en la gente. También hay una Además, puja, quién sabe ¿no es más del cierto? caso de él. A ver Sí. quién resuelve el caso, ¿no? Es, ¿Quién tiene la información última? Los debates sobre el gabinete, si el gabinete está contento o está enojado, claro, si Patricia si es Bullrich un le pide la productor renuncia. interna, si es la prensa la que le está Claro. manejando. qué sé Entonces, yo. todo eso, ¿qué es lo que lo une? Yo no estoy en condiciones de saber si es verdad o es mentira, pero lo que es real es que se transmite como novedad en la prensa. E inunda Entonces, todo. Claro, entonces el tema está vivo por esa razón. Sí, el tema está ¿no? ahí, es casi único, ¿no? Claro, y no le gusta a su electorado. Su electorado no está contento con el episodio. Entonces ahí es donde la combinación entre una actualización constante, porque no se resuelve, empieza a incomodar a parte de su electorado. Pero esto lleva a otra pregunta, que me parece que también es importante. ¿Necesariamente esto implica que la última milla del voto, este electorado, se cambia? Un voto peronista, por ejemplo, que sería el otro lado. Sí, claro, ¿no? claro, se pasa. Bueno, Como- toda la literatura sostiene, recordemos desde 1960 en adelante con el libro de Campbell del American cabe el Voter, American Voter, sí. El voto que el americano, voto es voto yanqui. más bien fijo y menos móvil de lo que se cree. Después hubo algunos cuestionamientos de Fiorina, ¿no? Que son Claro, otros claro. autores, pero Sí, Morris es decir, Fiorina. excepto, en general, el voto es menos Estable, lábil sí. de lo que se cree. ¿Y Entonces, por qué uno, se gana y se pierde elecciones? Porque hay ausentismo o se fragmentan los candidatos. bueno, de las un lado. elecciones no. Bueno, puede haber. En Argentina tenemos alguna novedad por el nivel de participación, pero básicamente las elecciones a grandes rasgos tampoco es que se terminan resolviendo por grandes diferencias, ¿no? Si hay Excepto dos cuando- candidatas, ahí, 48. Excepto- claro, ¿qué es lo que 21? ayuda dentro de esa polarización? Bueno, la situación económica, ¿no? Que eso también la literatura dice que, si bien dependiendo a quién votás, valoras mejor o peor la elección, digamos, la situación de la economía, Claro, bueno, siempre hay un fragmento de independientes sí. que, bueno, que Se termina valora. haciendo volcar la elección, pero Claro. siempre sobre una estructura que se repite. Esto puede ser extraño de escuchar, porque la gente dice, bueno, pero los números, de repente esto sacó 50, después sacó 37. Bueno, hay que mirar cómo se ¿Qué calculan pasó? los porcentajes sobre la Claro. cantidad de votos, hay un montón de Sí, y cuestiones. están las instituciones que después premian, ¿no es cierto?, no, Bueno, claro, cargando los sí. dados. Ahora, Luis, hay un tema ahí, ¿no es cierto? Esos dos polos que son un poco majestáticos en la Argentina, ¿qué pasa en América Latina? Que vos también has estudiado los países de América Latina. ¿Se va dando esa polarización, digamos, por estrato y por voto también, ¿no? Porque se crean identidades de alguna manera. Vos decís, yo no voto partidos políticos, pero por ahí uno no votó nunca un candidato a presidente peronista. Dice, yo soy independiente, bueno, pero votaste todo gorila, ¿no? Exacto, Digo, sí. en Igual América que el Latina- vecino. Claro, claro. ¿No? Nosotros somos todos autónomos. Sí.
Sí, pero no, a esos chorros nunca, no. A esos gorilas tampoco. ¿Viste? Hay líneas muy fuertes en la Bueno, sociedad argentina. ¿Y qué pasa en América Latina? No, el fenómeno es muy parecido. Obviamente que hay países que tienen tan desarticulada su oferta de voto y de electoral. Por ejemplo, Perú, que es un poco más difícil de ver. Claro, muy fragmentado. Porque, claro, ya directamente no tienen... Eso es un tema más tuyo. Sí, Bueno, los ahí tuyos son ya hay todos más- los temas, hay más perdón. candidatos pescando, ¿no? No todo el mundo puede tocar todos los temas como vos, pero vamos a decir... Por favor. pero, por ejemplo, donde tenga menos sistema de partido. Pero vamos a nombrar dos casos que me parece que sí que son interesantes de traer. Dale. Uno el caso de Brasil y otro es el caso de México. Cualquiera que revise el caso de Brasil va a ver que en la zona este de Brasil, o sea, toda la parte que da al océano, es una zona más de Lula o más del PT. Y la zona más del continente, de mitad del país para adentro, es una zona más de Bolsonaro. Bolsonaro ganó la elección contra Haddad y la perdió contra Lula sacando un poco más de votos, que es lo mismo que le pasó a Macri contra Alberto Fernández. O sea que las zonas del voto se repiten casi exactamente. Y en el caso de México, por ejemplo, toda la zona sur de México, bueno, lo que es ahora Morena, es la zona más fuerte, digamos, cuanto más pobre o más menores son los ingresos, y el PAN y el PRI son los dos partidos que aglutinan hoy lo que sería el voto más anti, no sé, más de centro-izquierda, Claro. menos lo que sería en México dentro del peronismo, que ya no lo representa tanto el PRI. Entonces, o sea, digamos que los estamos votos hablando están de siempre fenómenos con- generales Sí. de Occidente, no estamos hablando de temas... Sí, muy vernáculo, sí, Claro, dulce no es de un leche. invento argentino la polarización, ¿no? Hay un... perdón, un comentario más. Dale. El otro día descubrí un documental sobre los primeros 2 años, creo que son de John Lennon y Yoko Ono, en Nueva York. Contexto de Nixon, Lennon viendo cómo resolvía sus problemas de identidad, digamos, de repente se hace un activista por la paz, y denuncia, pero lo que es más interesante del documental, que se llama One to One, creo, aparecen muchos testimonios de gente en la calle en ese momento, en el contexto de la guerra de Vietnam y qué sé yo. Y la gente se queja de la polarización, de la intensidad de la polarización de la política en Estados Unidos en ese momento. Entonces uno si va a hablar de que algo es una novedad, primero sería interesante que se chequee si en la historia estamos hablando de una novedad o no. Yo, perdón, parece que vengo a hablar bien de vos, pero uno aprende escuchándote muchas cosas del siglo Y yo XIX. como estamos De vos. aprendiendo nosotros No, de- pero de verdad, muchas cosas del siglo XIX que uno las podría explicar como tensiones sociales. Desde ya. Y toda la política está organizada de una manera, y volviendo a Luhmann, no tiene otra manera de funcionar que sobre la base de una forma con dos lados. O estás de un lado o estás del otro. Y te lleva la situación hacia ese Y más lugar. en un presidencialismo, por Claro. ejemplo, más en cuestiones que finalmente, Bueno, ¿no es cierto? entonces, Ahora- inclusive Argentina, perdón, el momento más álgido del peronismo, Totalmente. la marcha No, por la hemos Constitución en vivido. libertad antes de septiembre del 45. No, bueno, hemos vivido Eh, épocas realmente de polarización, o sea, no solamente en lo virtual, sino en la sí. realidad. Ahora, Luis, ¿no es cierto? Ahí hay un tema que es contrafáctico, pero uno ve que la interna, ¿no?, que lleva finalmente a este tema, porque para que se divulguen datos, ¿no?, con el periodismo de investigación no alcanza, siempre tiene que haber fuentes desde adentro que dan información, ¿no? Pero si no hubiera habido malaria o empeoramiento de la situación económica, uno quizás podría aventurar que lo de Adorni no hubiese sido tan pero tan intenso como ahora, ¿no? Probable, Parece que somos sí. republicanos en la crisis, ¿no? Y después, bueno, es todo un impuesto que pagamos. ¿Y vos cómo ves la evolución, no es cierto? Porque también uno no tiene la bola de cristal, pero uno podría decir, se abren bastantes escenarios, pero están quienes ya dan por muerto el gobierno de Milei. Digo, en estas circunstancias es un sub y baja, Sí, eso me parece una exageración. es una exageración. Absoluta. Ahora es cierto que Sí. si se mantiene al señor Adorni en ese puesto va a ser como un jarrón chino. Uno podría decir en el medio. Guarda que puede ser un jarrón chino roto y que te lastimes caminando sobre él todos los días, ¿no? También de alguna manera. Pero ¿vos ves una posibilidad que se aglutine, por ejemplo, el polo peronista y se fragmente el polo no peronista?
Bueno, las eso no. elecciones? Bueno, volvamos a las preguntas sociológicas del siglo XIX. Ya estamos como cerrando, pero dale, Sí, dale. no, pero es Por decir, favor. no va a ser eso un fenómeno de personas. No, La situación debería llevar hacia una confrontación de dos grandes bloques. Tarde o temprano va a terminar sucediendo eso, totalmente. ¿no? Totalmente. Y ya que nombramos el caso de Brasil, no sería de extrañar que durante 1 año y medio Milei dé muy mal, que dé muy mal la aprobación de gestión, que dé muy mal la intención de voto, que digan está muerto, y de repente en la primera vuelta del año que viene, de repente saque mucho más de lo que se estaba estimando. Totalmente. Pero eso tiene que ver mucho más con las encuestas que con una revisión histórica. Bolsonaro sacó mucho más en la primera vuelta contra Lula de lo que se tenía estimado. Pero eso no quiere decir que después ganaba. Claro. Una ¿No? pregunta, ¿pensás que los individuos son individuos sueltos y autónomos? Que eso está poco en la base de las mediciones actuales. Sí. ¿No te condiciona un bias? ¿No te carga, digamos, no te diferencia cosas que en realidad no son diferentes y te vuelven, digamos, cosas homogéneas, cosas que son diferentes? O sea, ¿no vas a cazar delfines a un bosque? Digamos, presuponiendo que todos son individuos y que todos son consumidores. Pero a veces es un problema de diseño de quien hace la investigación. Si cree que está hablando con personas individuales, Está es una equivocando el trazo. Claro, en el consultorio con el psicoanalista tiene lógica eso, ¿no? Porque uno está ahí, uno contra uno. Se supone que es ego contra alta. Claro. Bueno, pero ahí sí. Está el problema de la coordinación, ¿no? Ahí entramos en temas de... Bueno, pero esa metáfora, ¿no? Que es muy de Parsons en adelante, Sí, totalmente. habla de que la comunicación es una dificultad que dos personas tienen que Pero resolver. Claro. El tema es que cuando eso lo llevamos a nivel masivo, hay que recurrir a tipo de generalizaciones, ¿no? Genial. Entonces, las personas cuando llevan adelante algún tipo de lucubración sobre lo que está pasando, no lo saben, pero están repitiendo lo que tal vez una persona en el mismo momento, en otro asado, está llegando a la misma conclusión pensando que es producto Totalmente. de su propia reflexión. Totalmente, genial. Así que es un tema de diseño. Si vos pensás que estás analizando individuos, bueno, probablemente llegues a conclusiones que después te equivocadas. sorprendan, ¿no? Ahora, eso del lenguaje, en el colegio terminamos, ¿viste? El discurso de Carlos III, cuando cita a Oscar Wilde, dice, bueno, los Estados Unidos y Gran Bretaña, como dijo Oscar Wilde, tenemos mucho en común, salvo el idioma. ¿No es cierto? Uno es yanqui, otro es británico. Así que aquí muchas veces el idioma es el problema, porque al unir, ¿no? Uno presupone cosas comunes. En realidad estás tratando de ver qué le pasa al individuo en un psicoanálisis. Diría, claro, y también diría otra vez, no nombramos No más más porque ya terminamos el no reportaje. nombramos más a Luhmann. El lenguaje no es suficiente para resolver problemas de comunicación. Porque en el lenguaje Y lo tenés estamos todas viendo. las opciones. Acordar o pelearte. Con el estamos lenguaje viendo. no alcanza, hay que usar otros Lo recursos. estamos viendo. Y menos cuando el lenguaje se transforma en un instrumento de lucha y no de comunicación, ¿no? Exacto, Donde las sí. puteadas en realidad de eso le impiden el diálogo porque no hay logo, no hay discurso. Así que, Exacto. Bueno, Luis Costa, ¿qué les pareció? A mí me pareció fantástico. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y va a venir otra rápido. Seguimos en el tornillo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Seguimos en el tornillo. Y bueno, tenemos esta excepcional entrevista a Luis Costa. A ver, ¿por qué excepcional? Porque me parece que desafió lugares del sentido común. Y la verdad que cuando se va contra el sentido común, a uno le da un poco de dolor de panza, ¿no? Se siente, en primer lugar, contrariado, porque dice, ¿qué me está diciendo este tipo? ¿No? ¿Qué me está diciendo que como que el electorado no es independiente? ¿Cómo si cambia, aparece Milei, ¿no es cierto? Ganan uno las elecciones, la pierden los otros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, acá de lo que estamos hablando es que en la Argentina, ¿no? Según Luis Costa, hay dos aglomeraciones que son sociales y también políticas, ¿no es cierto? Porque uno mira la estratificación social y a un conglomerado tienden a estar más bien las clases populares. Y en el otro conglomerado tienden más bien a estar las clases acomodadas. Pero superpuesto a esto y mezclándose, hay identidades políticas. Y estas identidades impiden que se cruce naturalmente un electorado del otro. Pero entonces uno dice, ¿y cómo ganó Milei? Y el fenómeno anterior, Massa, ¿cómo llegó a sacar 20 puntos? Es que estos políticos, uno el de la Avenida del Centro, Sergio Massa, y el otro el del extremo centro, ¿no? Enfrentado contra las dos castas, no una, las dos castas,
fueron ellos los que más bien fueron tornasolados o fueron de cierta manera ambiguos o bien incorporaron elementos de las dos tradiciones para pescar en los dos muelles, ¿no? Pescar en las dos lagunas. Ahora, el problema de todo esto fue cuando empezaron a decidirse por un lado. Por ejemplo, Sergio Massa, cuando después de ser candidato por el Partido Renovador, se unió a la fuerza del kirchnerismo peronista con Alberto Fernández. Alberto Fernández ganó en primera con 48 puntos. Lo que Scioli había sacado en 48 antes, ¿no es cierto?, como candidato y perdió, solamente después de sumar a Massa. Así que este fenómeno es interesante, ¿no? ¿Por qué Milei puede ganar o perder las elecciones? Se aglutina a su polo, ¿no? Si logra neutralizar a Bullrich, a Macri y el peronismo se fragmenta, Milei gana. Si hay empate, moneda en el aire, ¿no? Si se fragmenta el polo no peronista y el polo peronista va unido, gana el peronismo. Así de simple. Hoy simplificamos todo, ¿eh? Cuando está Sergio Berestein, las cosas son siempre un poquito más complejas. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. El Tornillo. Los esperamos la próxima. Al mundo le falta un tornillo que venga